Buenos días, mi nombre es Alejandro Martínez y bueno, soy profesor de la Universidad de Santander y en ese tiempo voy a exponer el trabajo para la séptima Semana Internacional de Ciencia, Tecnología e Innovación que organiza la Universidad Francisco de Paula de Santander y gracias por permitirme participar de este importante evento. Eh, en este momento vamos el título del trabajo se llama Determinación de los costos de fabricación de dispositivos elaborados por impresión 3D mediante la técnica de estereografía láser. ¿Sí? Entonces, quienes habla Alejandro Martínez, Mayra Núñez, los otros autores, Fred Montes y Eli Niño, de la Universidad de Santander, la Unidad Tecnológica de Santander y la Fundación Forest. Básicamente, ¿cuál es la motivación de ese trabajo? Los procesos de manufactura aditiva son unos procesos que han venido desarrollándose en los últimos 30 años, aunque en los últimos 10 años ha tenido un gran impacto a nivel mundial, ya que esos procesos permiten una mejora de los tiempos, en los tiempos de procesamiento, además de mejora de la calidad del producto. Esos procesos de manufactura tienen unas características importantes, pues una de ellas, como les comentaba anteriormente, desarrollan componentes livianos y duraderos, ¿sí? Además de pues obviamente las nuevas aplicaciones que tiene y los nuevos mercados que tiene. Hoy en día ya existen empresas solamente dedicadas a este campo de acción, entonces es importante eh, pues tener una idea de cuánto es que cuesta producir un tipo de material con esta técnica para así intentar proponer tipo como una propuesta económica de cuánto costaría proponer una empresa de esos acá en Colombia. Como sabemos, pues las aplicaciones de la tecnología asistida por computador, la estilografía láser o la impresión 3D tiene grandes aplicaciones. Hoy en día se están desarrollando bloques de motores para motores en el área de la joyería, la generación de energía en materiales, la propulsión marina, biotecnología, semiconductores, en fin, las aplicaciones son cada vez mayores, sí, como les estaba comentando, por su gran aplicación. Entonces, básicamente la estereografía láser lo que consiste es, este dispositivo lo que hace es se coloca un láser en una resina o en un material fotosensible, entonces él empieza a tallar en ese material pues la impresión del material que se quiere. Eh, pues hoy en día ya existen impresiones 3D que usan, por ejemplo, fundido, no solo para polímeros, sino para metales, para diferentes materiales, fibras de carbono, etcétera. Hay toda una gama de materiales con los cuales se están desarrollando eh, esa nueva tecnología. El objetivo es determinar los costos de fabricación de dispositivos, unos pequeños dispositivos inicialmente elaborados a 3D mediante la técnica de estereolitografía láser. Se van a proponer diferentes geometrías mediante un software asistido por computador. Se fabrica mediante la manufactura aditiva, una resina epóxica tipo Clear, y se estudia una posible relación del costo, ¿sí? de implementar esa fabricación aquí en Colombia. ¿Cuál es la metodología? Pues la metodología inicialmente pues se hace todo un estudio, revisión bibliográfica. Es importante ese estudio. Además de ello, pues este es un foco experimental donde se usan todo el tema de los materiales, se colocan los materiales, se hace el diseño, se hace la fabricación y de resultados y las conclusiones. Los procesos de fabricación.
La propiedad de la resina tipo Clear, esa es una resina fotosensible muy importante que se usa en esta área de polímeros. Tiene una densidad de 1 gramos por centímetro cúbico. Es una densidad importante para ese tipo de aplicaciones. Resistencia a la tracción de 52 megapascales, el módulo de flexión, la temperatura de deformabilidad y la transición vítrea. Para ello, después que se realiza todo el tema de la construcción, de la elaboración con 3D, lo que se hace es entonces colocar un óxido de grafeno en diferentes proporciones para el futuro pues estudiar todo el proceso de mejorar las propiedades físicas superficiales, además de pues, las propiedades de la mejora visual. Para ello, pues, todo después de que se produce se funde se fabrica el dispositivo, pues se mezcla en la muestra sembrada en una impresora después de estereografía láser y se mezclan los componentes y se desarrolla entonces las diferentes piezas. ¿Sí? Los materiales, como les estaba comentando aquí, la impresora de estereografía láser Formlab, mezclador Top-NIS, que recomienda, es un método de mezclado para tener una muestra completamente homogénea, es un mezclador. Hay una plancha de calentamiento, la agitación magnética, campana extractora, el horno después de postcurado para mejorar todo el proceso de homogeneización y el software de diseño CAD. Pues la cabina y todos los materiales básicamente son la resina tipo Clear, el óxido de grafeno y el alcohol isopropílico. Inicialmente, pues todos los materiales fueron desarrollados, el diseño en un software libre de diseño asistido por computador, un CAD, le llaman. Entonces se colocan se desarrollan las probetas que se van a desarrollar, ¿sí? Esas son las diferentes muestras que se asistieron por computador para luego entonces ser usadas. Y después de que se curan, después de que se desarrollan, se funden, se hace con la técnica de estereografía láser. Tenemos las diferentes muestras, dispositivos, aquí los tenemos en la parte derecha de la presentación. Y las muestras, después que se hace un proceso de postcurado en un horno de fotopolimerización a 10 minutos. Luego de eso, los dispositivos son modificados con el óxido de grafeno al 10%. Observen pues un poco la textura y el color, ¿sí? Al 5%, ¿sí? La textura, el color también va cambiando en la medida en que yo voy se va disminuyendo la cantidad de óxido de grafeno desarrollado, ¿sí? El óxido de grafeno le ofrece unas propiedades superficiales interesantes a las diferentes muestras y al 2.5%, ¿sí? Básicamente nuestra idea era eh, revisar la primera parte de cómo están a nivel de esa primera aproximación visual, ¿sí? De cómo están las diferentes muestras. Entonces, esas fueron las muestras que se desarrollaron por electrografía láser por los diferentes, eh, desarrollándolo con los diferentes recubrimientos de óxido de grafeno con los diferentes procesos de postcurado. Esto lleva un tiempo, hay que cuantificarlos, hay que mirar cuántos son los costos de producción de ese tipo de materiales, ¿sí? Porque las diferentes aplicaciones aquí las tenemos, ¿sí? Primero uno puede tener materiales cilíndricos, esféricos, ¿sí? Las probetas, para después ya empezar ya a producir en masa las diferentes aplicaciones que se quieran. Entonces, en una primera aproximación, entre los costos tenemos las resinas epóxicas, todos esos son los costos fijos y variables en cuanto a los materiales. Entonces, la resina epóxica, tenemos entonces, para la resina epóxica,
El valor en gramos, tenemos de, si son unos 100, 109 gramos, está en 535.000 pesos el valor unitario, ¿sí? Entonces el óxido de grafeno también es relativamente barato, el alcohol pues no es también es barato, el papel industrial, los guantes, energía eléctrica, los watts consumidos, la papelería. Entonces para el desarrollo de estas piezas que se desarrollaron también más, tenemos un total de 515.000 pesos. Obviamente esos costos pueden ir bajando cuando se produce en serie y se optimiza más el material. Entonces, ese es un tema importante. Sí, aquí un poco, pues el costo sube un poco, pero en función de la aplicación que se quiera, esos costos pueden ir disminuyendo, porque si es para aplicaciones biomédicas o otros tipos de materiales, eh, eh, los costos por producto pueden subir un poco, sin embargo, pues hay que buscar una ganancia entre ellos para que sea viable. Eh, el detalle un poco de cuánto costaría, entonces aquí hay que importar necesariamente la impresora, ¿sí? La impresora tiene alrededor las impresoras están entre 12 a unos 25 millones de pesos. Eh, Hay otras hasta 50, según lo que se estuvo cotizando, 20.000 euros, 50.000, bueno, hay muchos, pero lo que uno quiere para una aplicación básica aquí en Colombia están entre 12 a 15 millones de pesos. La plancha de calentamiento con agitación de 881.000, el horno de postcurado 800, el agitador magnético 201.000, la cabina de bioseguridad 854.000, los equipos de cómputo. Ahí básicamente lo que se hace es básicamente el equipo de cómputo porque el software es un software libre, ¿sí? Y si uno quiere colocar un software licenciado por un año, entonces ya podemos mirar eso. La resina epóxica, como lo habíamos comentado, todo el precio anterior, ¿sí? 535.000, el óxido de grafeno, unos 300.000. La electricidad estimada, ¿sí? En 90.4, 117.000, disolventes para limpieza, guantes, papel industrial, todos esos son consumibles, ¿sí? El alquiler de instalaciones, depreciación de máquina, etcétera, todos esos son los costos que uno coloca para un total de unos 48 millones de pesos. Se estimaría que para iniciar una empresa de esta hay unos 50, 55 millones de pesos, solo que es necesario obviamente hacer un estudio de mercado, llegar aquí a Colombia e ir a desarrollar buscando las posibles compradores, las posibles aplicaciones, mostrándole a ellos las ventajas, ¿sí? Entonces, y las ventajas de producir o desarrollar cualquier componente en la industria. Entonces aquí se abre todo un abanico de oportunidades porque, por ejemplo, a nivel de Bucaramanga, se tiene la industria del petróleo, se tiene toda la industria de gas también, toda la industria plástica, todo eso requiere piezas cada vez eh, con un diseño de mayor precisión y con unas propiedades físico-químicas excelentes. Entonces, este campo de acción de la estereografía láser abre una gran puerta para que desde la academia se implementen ese tipo de aplicaciones a nivel de empresas y sobre todo pues para mejorar todos los procesos en la industria. Dentro de las conclusiones podemos eh, destacar que es necesario que para la puesta en marcha de esta técnica hay que tener unas adecuaciones, unas instalaciones importantes, laboratorio, ¿sí? La actividad, todo el tipo de luz, la iluminación, todo hay que tener todo un dispositivo eh, en los laboratorios para que
todas las variables sean manejadas completamente y no tener ningún tipo de problema. ¿Sí? También se debe adoptar las medidas de seguridad necesarias, extractoras de gases, los olores de alcohol isopropílicos son fuertes, todo eso hay que tener, todos los temas de la seguridad en el trabajo. ¿Sí? Adicionalmente se recomienda como una alternativa incluir otras técnicas que pueden tener diferentes aplicaciones en diferentes tipos de negocios. ¿Sí? Esto es bien importante en la bibliografía. Y bueno, muchas gracias por darme ese espacio en este importante evento. Muchas gracias y buen día.